En este video vamos a hablar sobre cómo aplicar la teoría del orbital molecular para conocer algunas características de las moléculas diatómicas. Como ya se mencionó en un video anterior, la teoría del orbital molecular se basa en la mecánica cuántica y en ella se considera que todos los orbitales atómicos puros de un átomo se combinan con los orbitales atómicos puros de otro átomo, generando orbitales moleculares, los cuales pertenecen a la molécula en conjunto y contienen a los electrones de los átomos participantes. Dichos orbitales se van llenando con electrones, empezando con los orbitales de menor nivel energético, siguiendo el principio de exclusión de Pauli y la regla de multiplicidad de Hund, como se puede observar. Adicionalmente a lo anterior, hay que recordar que se tienen dos distribuciones para los orbitales moleculares. Una se utiliza cuando la molécula en análisis tiene 14 o menos electrones y la otra cuando la molécula tiene más de 14 electrones hasta 20. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede aplicar la teoría del orbital molecular para conocer la distribución de los electrones en los orbitales moleculares de moléculas diatómicas como las siguientes. Para ello, primero se determina el número de electrones que posee cada molécula, recordando que una carga negativa significa que la molécula tiene un electrón en exceso y una carga positiva significa que a la molécula le falta un electrón. De esta forma, las moléculas anteriores poseen los electrones siguientes. Posteriormente, se elige la distribución de los orbitales moleculares correspondiente, dependiendo del número de electrones de cada molécula, quedando las siguientes distribuciones. Finalmente, se van ocupando los orbitales moleculares con los electrones correspondientes, siguiendo el principio de exclusión de Pauli y la regla de multiplicidad de Hund. De esta manera, los electrones quedan distribuidos de la forma siguiente. Ya teniendo la distribución de los electrones en los orbitales moleculares, se puede determinar qué moléculas presentan o no electrones desapareados. Las moléculas con electrones desapareados tienen carácter paramagnético y las que no presentan electrones desapareados tienen carácter diamagnético. En este caso, el carácter magnético de cada una de las moléculas sería el siguiente. El oxígeno diatómico es paramagnético, el nitrógeno diatómico es diamagnético, el oxígeno diatómico con carga negativa es paramagnético y el nitrógeno diatómico con dos cargas positivas es diamagnético. Adicionalmente al carácter magnético, también se puede predecir la estabilidad de las moléculas diatómicas con base en el llamado orden de enlace, el cual es un indicativo de la estabilidad de una molécula diatómica, ya que mientras mayor sea el orden de enlace de una molécula, su estabilidad será mayor. El orden de enlace de una molécula se determina empleando la expresión siguiente, donde el orden de enlace depende del número de electrones en orbitales de enlace y del número de electrones en orbitales de antienlace. Ahora bien, aplicando la expresión anterior a la molécula de oxígeno diatómico, se tiene que poseer 10 electrones en orbitales de enlace y 6 electrones en orbitales de antienlace. Por lo tanto, sustituyendo en la expresión del orden de enlace estos valores, se obtiene como resultado un orden de enlace de 2. De forma similar, se obtienen los resultados de las moléculas restantes, quedando que en el nitrógeno diatómico el orden de enlace es de 3, en el oxígeno diatómico con carga negativa el orden de enlace es de 1.5 y en el nitrógeno diatómico con dos cargas positivas el orden de enlace es de 2. Ya conociendo los órdenes de enlace, se pueden acomodar las moléculas desde la menos estable hasta la más estable, recordando que a mayor orden de enlace, mayor estabilidad. De esta forma, la molécula menos estable es el oxígeno diatómico con carga negativa, porque tiene menor orden de enlace, 1.5. Le siguen las moléculas de oxígeno diatómico y nitrógeno diatómico con dos cargas positivas, porque tienen el mismo orden de enlace, 2. Y finalmente, la molécula más estable sería la molécula de nitrógeno diatómico, con un orden de enlace de 3. Cuando el orden de enlace es el mismo para dos o más moléculas,
se puede determinar su carga nuclear para saber cuál es más estable, ya que si su carga nuclear aumenta, su estabilidad disminuye. En esta teoría, se considera que la carga nuclear es el número de protones que tiene en total la molécula. Dicha cantidad corresponde a la suma de los números atómicos de los átomos participantes, ya que, como sabemos, el número atómico corresponde al número de protones que tiene cada átomo. De esta forma, el oxígeno diatómico tiene una carga nuclear de 16, por tener 16 protones, y el nitrógeno diatómico con dos cargas positivas tiene una carga nuclear de 14, por tener 14 protones. Por lo tanto, entre estas dos moléculas, el oxígeno diatómico es menos estable, y el orden creciente de estabilidad quedaría de la forma siguiente. En conclusión, para las 4 moléculas anteriores, se tiene su carácter magnético y su orden creciente de estabilidad, basado en dos criterios, el orden de enlace y la carga nuclear. En un video posterior se explicará una forma alternativa de resolver los ejercicios relacionados con la teoría del orbital molecular. Por el momento es todo. Quedo atento a sus comentarios. Saludos.